Hola, hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos el día de hoy a nuestra transmisión donde vamos a estar hablando de síndrome de intestino irritable, sobre todo la parte de nutrición. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una gran amiga en lo personal, pero también es una excelente nutrióloga, razón también por la cual la invité a platicar acerca de este síndrome que suele ser pues muy recurrente, muy común en pacientes que yo veo. Ok, entonces bueno, vamos a esperar unos minutitos, estamos a punto. Hola, hola, Lupita. Todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están acompañando. Pues muy bien, si quieres empezamos. Ya les platiqué un Ujú. poquito que nos vas a estar hablando de este tema, que es el síndrome de intestino irritable, pero sobre todo pues desde la parte de nutrición, qué Ujú. comer, qué no comer, cómo saber que tenemos este síndrome o no. Entonces, antes de que empecemos como ya hablando más a fondo de este tema, me gustaría que te conocieran un poquito. Entonces, platícanos, pues, cuál es tu área de experiencia, qué te dedicas, y ya después platicamos del tema. Claro que sí, es un gusto. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Yo soy Reina Guadalupe Valencia, soy médico veterinario, también soy nutrióloga humana y maestra en educación. Me dedico a la docencia, doy clase, pero también doy consulta privada. Y bueno, pues es un gusto estar aquí y mi enfoque en el área de la nutrición son las enfermedades gastrointestinales. Perfectísimo. Bueno, pues ahora sí, para todas las personas que tienen síndrome de intestino irritable, quizá pueda ser a veces un poco confuso porque, pues no sé, a lo mejor de repente nos sentimos inflamados o llegamos a tener un periodo de diarrea, estreñimiento, no sé, y estos síntomas, pues quizá no por eso ya tenemos síndrome de intestino irritable, ¿no? Así Entonces es. quisiera preguntarte primeramente que nos cuentes un poquito qué es el síndrome de intestino irritable. Ok, pues el síndrome de intestino irritable es un trastorno. Es un trastorno del tubo digestivo y ese trastorno del tubo digestivo pues se puede presentar de varias formas. Puede ser por estreñimiento, entonces tendríamos el síndrome de intestino irritable con predominio estreñimiento. Tenemos también el síndrome de intestino irritable con predominio diarreico y también hay personas que cursan unos días con estreñimiento, cursan otros días con diarrea, entonces eso lo llamamos síndrome de intestino irritable mixto. Esto es cuando se lleva a cabo en la mayoría de las deposiciones, en al menos más 25%. Pero hay algunos otros casos en donde es menos de ese 25%, sin embargo, no es una defecación saludable. Entonces, al no ser una defecación saludable, está indefinido. Esto es, no hay una prueba específica para el síndrome de intestino irritable, pero sí hay unos criterios de clasificación. Esos criterios de clasificación son los criterios de Roma. Eso de los criterios de Roma es porque hay un grupo de expertos gastroenterólogos que se reúnen cada cierto tiempo, entonces nos dan los lineamientos de cuándo hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Entonces, por eso es que se tienen diferentes, no hay una prueba específica, es mucho más con la clínica que se hace el diagnóstico. A veces las personas se llegan a confundir porque pueden presentar algún día este padecimiento, pero al menos lo deben de presentar una vez a la semana en los últimos 3 meses para poder hacer ese diagnóstico y que lo hayan presentado desde 6 meses previos al diagnóstico, pero al menos sí una vez a la semana. O sea, por ejemplo, si yo tengo estreñimiento una vez a la semana, entonces ya me podría catalogar como síndrome de intestino irritable. Ese estreñimiento se debe de acompañar con al menos dos de las tres condiciones que les voy a decir. Hay un dolor e inflamación intestinal y esa se debe de acompañar con el cambio en la frecuencia de las deposiciones o con el cambio en las consistencias de las deposiciones o simplemente con las deposiciones. Entonces, debe de compaginarse con al menos dos de esos cambios que hay en las personas. Como tal, es más bien como pues ir identificando
estos cambios, el dolor, si hay estreñimiento, si hay diarrea. Al final el médico también es quien nos va a ayudar a realizar este diagnóstico, ¿no? Así Eh, es, nosotros como nutriólogos nada más podemos sospechar de, Ujú. pero hay que referirlos al gastroenterólogo, en este caso, para que él les haga el diagnóstico. En este caso es muy importante que acudan al gastroenterólogo para que tengan un tratamiento farmacológico y con nosotros puedan llevar el tratamiento dietético. ¿Qué pasa si solo llevo el tratamiento farmacológico? Pues no van a disminuir los síntomas, porque los desencadenantes son los alimentos. Entonces, no van a disminuir los síntomas o no van a desaparecer. Entonces, es la piedra angular en el síndrome de intestino irritable es el tratamiento dietético. Con eso de piedra angular no estoy diciendo que omitan el tratamiento farmacológico, sino que van de la mano. Pero al ir de la mano es importante conocer qué alimentos son los desencadenantes de estos síntomas. Oh, ya no escucho. Ay, lo siento, ya no escucho. ¿Estás bien? Ya, ya, ahora sí. Sí, ya no supe si fue mi internet, pero bueno, listo. Entonces, esta última parte que nos comentas, creo que es súper, súper, súper importante porque justo nos habla de eso, ¿no? O sea, de que no es solamente como tomarnos el medicamento y listo, ya solucioné el problema, sino que también es importante modificar la Así es. alimentación y sobre todo modificarla, pues, no sé, aquí que nos dirías, modificarla ya de por vida, modificarla solamente un ratito, ¿qué tendríamos que hacer? Ok, tenemos dos líneas. La primera línea es para evitar una dieta restrictiva. Eso es muy importante, primero antes mencionar, porque 6 de cada 10 personas que tienen síndrome de intestino irritable se prescriben solos. Mm, Entonces, al prescribirse solos, se quitan muchísimos alimentos. ¿Y eso qué va a generar? Pues va a generar deficiencias. Y esas deficiencias van a tener otras complicaciones. Entonces, no solamente van a tener el síndrome de intestino irritable, sino que van a tener otras complicaciones. Entonces van a agravar el problema. Por lo tanto, es importante que acudan con un profesional de la salud, con el gastroenterólogo o con el nutriólogo, para que les indique qué alimentos son los que hay que ir modificando, porque ya vimos al inicio que hay diferentes tipos de síndrome de intestino irritable. Entonces, es diferente los alimentos que van a estar requiriendo. Y una vez que se retiren esos alimentos, quiere decir que los vamos a sustituir por otros para evitar esas deficiencias. Entonces, ahí sí es importante que se haga un tratamiento individualizado. Ahora sí, con este contexto podemos decir que hay dos líneas. La primera línea sería primero quitar el consumo de alcohol, que es un desencadenante, también las especias, todos los alimentos que son muy condimentados, los alimentos que son grasosos, con grasosos son fritos, capeados, empanizados, y recuerden que entre más procesado esté un alimento, pues puede tener mayor cantidad de grasa. Entonces hay que quitar esos, también hay que quitar el picante ujú. y todos aquellos alimentos que lleguen a generar inflamación. Esto es pensando en evitar una dieta muy restrictiva. Entonces ya se quita todo esto de la alimentación, ya lleva este tratamiento nutriológico, el farmacológico y la persona sigue con los síntomas. Entonces ahí hay una segunda línea. En esa segunda línea, entonces sí hay que retirar los alimentos llamados FODMAPs. Estos alimentos tienen características especiales. Tienen la característica que llegan casi intactos al colon. Entonces en el colon se comienzan a fermentar y los microorganismos, es decir, la microbiota intestinal, o sea, los microorganismos que están allí, los fermentan. Y el producto de esa fermentación entonces va a ser gas. Y ese gas es lo que genera la distensión. Y entonces ahora las paredes están distendidas y hay dolor.
Entonces, esa característica tienen esos alimentos. También son, digamos, altamente osmóticos. Con altamente osmóticos quiero decir que lo que van a hacer es que van a atraer agua hacia el intestino. Entonces, va a cambiar la consistencia de las deposiciones. Entonces, estos alimentos tienen esas características. Y hay varios tipos de estos alimentos, que son los que estaríamos utilizando. Estos alimentos se deben de quitar entre 4 y 8 semanas para que la persona mejore la sintomatología. Ahora, nosotros vamos a quitar estos alimentos, pero los vamos a sustituir por otros para evitar esas deficiencias. Pasadas esas 4 a 8 semanas, entonces los vamos a ir reintroduciendo, pero esto es de acuerdo a cada persona para conocer la tolerancia. No todos tienen la misma tolerancia a los mismos alimentos. Hay quienes pueden tolerar muy bien una pera, pero hay quienes no. Hay quienes pueden tolerar bien una manzana, hay quienes no. Entonces, por eso debe de ir de la mano con un especialista de la salud. Entonces, pasadas esas 4 semanas, pues vamos reintroduciendo poco a poco para conocer exactamente cuáles son los alimentos desencadenantes de la sintomatología. Esa es la segunda línea, pero esa segunda línea la podemos dividir otra vez en dos. Hay algunos profesionales de la salud que lo que hacen para evitar esas dietas restrictivas es entonces ir quitando de un alimento en un alimento, pero el problema ahí es que los síntomas duran más tiempo, ¿no? Entonces, Claro. pues hay que individualizar el caso, pero esas serían las opciones respecto al tratamiento nutricional. Perfecto. Entonces, nada más como para que nos vaya quedando muy claro, en esta primera etapa, donde no es tan restrictivo, lo que hacemos entonces es quitar como los condimentos y aquellos alimentos que pueden causar inflamación, como el exceso de grasas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y en la segunda línea, ¿cuáles son los alimentos que quitaríamos? O sea, ya cuando estamos empezando una dieta FODMAP, que seguro que le suena bastante a las personas que nos están escuchando, en esa primera, o en esta línea de FODMAP, ¿qué alimentos son los que estaríamos eliminando? Ok, por ejemplo, aquí lo podemos dividir. En el caso de las frutas, pues puede ser la sandía, la que hay que quitar, la pera, la manzana, la guanábana, los duraznos, los tejocotes, entonces quitaríamos todo eso. En el caso de las verduras, pues puede ser, por ejemplo, ajo, cebolla, brócoli, coliflor, todas estas que causan distensión. Y en el caso de las leguminosas, porque también eso generan, pues ahí sí son frijoles, lentejas, habas, garbanzos, ¿no? Todas esas leguminosas. También los lácteos. Y cuando hablo de lácteos, pues no solamente va a ser como la leche, la crema, sino también hay productos que pueden tener pues el lácteo de forma enmascarada. Entonces hay que leer la etiqueta, entonces ahí se vuelve fundamental en la lectura de etiquetas y para eso pues también sería importante que lo tratara con su nutriólogo, ¿no? ¿Cómo puede encontrar esos lácteos de forma enmascarada? Respecto a los cereales, el gluten también en algunas personas, no es que sean celíacos, pero también es desencadenante de la sintomatología en síndrome de intestino irritable. Entonces, es trigo, cebada, centeno. En el caso de la avena, pues si tiene la leyenda que no es pura, entonces puede estar contaminada también con el gluten. El gluten, pues es la proteína, ¿no? A la cual se presenta como no, en ellos no es alergia porque no son celíacos, pero sí son muy... su sistema inmune se vuelve así como exagerado en esa respuesta. Y hay algunos productos denominados light, que muchas personas los emplean. Entonces ahí sería leer la etiqueta y ver si tiene sorbitol, manitol, polietilenglicol. Entonces, como ven, son muchísimos alimentos. Y por eso es importante que vayan de la mano con un nutriólogo para evitar deficiencias. Y entonces, en lugar de síndrome de intestino irritable, tengamos anemia o tengamos muchas otras cosas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, pues son muchísimos los alimentos. Claro, sí, y esto que tú mencionaste así como desde el principio y que lo vuelves a repetir ahorita, yo lo veo mucho, o sea, como no solamente en síndrome de intestino irritable, sino en general como en alguna patología, ¿no? O sea, como tengo diabetes y entonces quito la tortilla y los cereales y el azúcar y bla, 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 y entonces ya me quedé sin todo eso, pero no lo sustituí por nada, o soy vegetariano
y quito todos los alimentos de origen animal, pero tampoco no los sustituyo por nada. Y justo Ujú, ahí es donde viene lo que tú mencionas, que pues se puede presentar una deficiencia de algún nutrimento, como tú dices, hierro, o a lo mejor tengo una deficiencia de proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, ujú. sí, no se trata nada más de saber qué alimentos no puedo comer y entonces todos los quito, sino también hay que saber cómo sustituir eso que quité, ¿no? Y ahorita que mencionas el gluten, creo que pues hay mucha información con respecto al gluten y de repente pensamos que es el culpable de todo, sobre todo en Ujú. cuestiones intestinales, pero como tú bien nos lo estás diciendo, pues en realidad no. O sea, habrá personas que tengan síndrome de intestino irritable, pero que toleren bien el gluten, ¿no? Así es. Ujú. Eso es importante Sí, que lo sepamos todos, porque no se trata de echarle la culpa directo al gluten o de quitar un... así es. Y recuerden, quizá mi familiar, porque esto también tiene que ver con la genética, tiene síndrome de intestino irritable y entonces ya va al nutriólogo o al gastroenterólogo, le da una lista de alimentos que hay que suprimir y yo que también lo tengo, los empiezo a suprimir. Ujú. Pero nuestra tolerancia es diferente aunque seamos familia. Entonces, sí es muy importante que ese tratamiento sea individualizado y que no nos prescribamos solos las restricciones. Claro. Oye, y también mencionabas en algún momento que, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? De que a ti te cae mal eso, pero a mí no. ¿Qué nos sugieres para identificar mejor aquellos alimentos que nos caen mal de aquellos que no? Porque al final, pues los comemos todos, por ejemplo, en el desayuno, pues comemos una serie de alimentos y luego a veces creo que a los pacientes les cuesta mucho trabajo esta parte, como de es que no sé exactamente cuál es el alimento que me está cayendo mal. No sé si aquí tú tengas alguna sugerencia que les pueda ayudar. Sí, por ejemplo, en el desayuno, que generalmente ¿qué desayuno? Entonces yo creo que lo que estoy desayunando no me está cayendo bien. Entonces lo que vamos a hacer es quitar uno. O sea, creo que la leche es la que no me está cayendo bien. Entonces la voy a quitar. Y así voy a ir quitando un alimento de uno en uno para probar cuál de todos esos alimentos es el que está desencadenando la sintomatología. Primero, conocer cuáles serían los alimentos propios que tienen esas características que les mencioné, que llegan casi intactos al colon y ahí generan pues todos los síntomas. Entonces, de esa lista de alimentos, pues identificar cuáles yo estoy comiendo y entonces los puedo ir retirando uno a uno para conocer Ok. cuál es el desencadenante de los síntomas. Y cómo sería esta cuestión como de retirarlos? O sea, en el ejemplo que tú pones de, bueno, la leche no me cae bien, entonces la retiro toda una semana, la retiro un mes, o sea, ¿cuánto tiempo tendría yo que retirarlo para poder identificar que ese alimento me cae bien o me cae mal? Al menos 3 días. Con al menos 3 días ellos podrían identificar si es o no es desencadenante de la sintomatología. Ok, perfecto. Y si no, pues obviamente lo regresamos, ¿no? Y entonces buscamos ahí por ahí algún otro sospechoso Ujú, que pueda ser y lo retiramos y vamos haciendo como así es. este juego, ¿no? De Ujú, ir hasta que sepamos exactamente cuáles son los alimentos que están causando malestar, ¿no? Que como tú así bien es. lo dices, no son los mismos que, o sea, no hay un patrón, depende de la persona, ¿no? Así es. Ujú, exactamente. Y respecto a esto que mencionas de cómo se van sintiendo las personas, pues es Ujú. muy importante que también identifiquen los síntomas de alarma, porque en algunos casos hay síntomas que no corresponden a síndrome de intestino irritable y entonces ahí sí hay que buscar qué es lo que genera. Por ejemplo, las personas que tienen síndrome de intestino irritable pues sienten dolor, sienten distensión, hay flatulencias, hay sensación de saciedad rápida, temprana, eh, y también hay síntomas extraintestinales como ansiedad, insomnio. En el caso de las mujeres, los periodos menstruales son muy dolorosos, hay dolor de cabeza. Entonces, eso es síndrome de intestino irritable.
pero a veces las personas comienzan a perder peso sin buscar esa pérdida de peso, o sea, no hay una causa aparente. Eso ya es un síntoma de alarma. O a lo mejor sí ya están acostumbrados a tener cambios en la frecuencia y consistencia de las deposiciones, pero ahora hay sangre en las heces. Eso tampoco es síndrome de intestino irritable. O a lo mejor ya tienen esos síntomas y después se les agrega fiebre, o esos síntomas aparecieron después de los 50 años. Entonces, esas ya son datos de alarma que no corresponden al síndrome de intestino irritable. O si también en la familia hay antecedentes de cáncer de colon o de alguna enfermedad inflamatoria intestinal como colitis ulcerosa crónica inespecífica, como enfermedad de Crohn, entonces esos también los podemos considerar datos de alarma y ahí nos vamos también por otro camino. Por eso es muy importante que no se autoprescriban, porque a lo mejor se están confundiendo solitos con el síndrome de intestino irritable y puede ser algo diferente. Entonces, es muy importante no autoprescribirse un tratamiento. Sí, claro, y como cualquier enfermedad, definitivamente primero tienes que tener el diagnóstico, ¿no? Y que te lo haya hecho un gastroenterólogo de preferencia y a partir de ahí pues ya empezarlo a tratar. Pero sí, esta es una de las enfermedades que suele confundirse con muchas otras cosas. Ajá. Entonces, para que ustedes no se confundan de y si lo tengo y no lo tengo, lo mejor es ir al gastro y que él con todo lo que tenga que ir examinando, pues al final lo determinen, ¿no? Sí, así es. Ahora se ha visto que se confunde mucho con otra enfermedad que se llama enfermedad diverticular porque las dos generan dolor, las dos generan distensión, las dos generan cambio en la frecuencia y consistencia de las deposiciones. Entonces, pues ahí es un tratamiento completamente diferente, pero los síntomas son los mismos en esa enfermedad diverticular. Entonces, importante lo que nos dice Ivonne, hay que acudir al gastroenterólogo. Ok, oye, y también me gustaría preguntarte, que seguro les interesa esta parte, o sea, saber por qué, o sea, qué es lo que causó por qué él tiene síndrome de intestino irritable y yo no, o sea, cuáles serían como las causas más importantes. Ok, a pesar de que es un padecimiento muy común en la población mexicana, no se sabe mucho sobre él. O sea, una cosa específica de que esto es lo que me está desarrollando el síndrome de intestino irritable, realmente no se sabe. Hay muchos factores. Uno de los factores es el factor genético. Si en mi familia hay alguien con síndrome de intestino irritable, aumenta la probabilidad que yo también en algún momento tenga síndrome de intestino irritable. También está asociada a una microinflamación. Entonces, no es una inflamación. Entonces, ahí está la disyuntiva de que hay muchas personas que le llaman colitis nerviosa, pero no hay una inflamación. Entonces, no es una colitis nerviosa, es síndrome de intestino irritable. También está asociado un término que se dice disbiosis. Eso de disbiosis quiere decir que en mi intestino hay un desequilibrio en los microorganismos que allí viven. Eso de los microorganismos es la microbiota intestinal. Claro. Entonces se pierde el equilibrio. Es decir, en lugar de estar una asociación en equilibrio entre microorganismos benéficos y patógenos, disminuyen los benéficos, se aumentan los patógenos y entonces se presenta el síndrome de intestino irritable. Entonces, nuevamente, no hay una causa específica que diga esto desarrolló el síndrome de intestino irritable. No, realmente hay varias causas, pero no se sabe exactamente cuál de todas o el conjunto de ellas es la que está generando el síndrome de intestino irritable. Claro, sí, esto también es algo muy interesante que necesitamos estudiar más definitivamente para saber más de este síndrome. Oye, y con relación a ahorita que estás mencionando la microbiota de estos microorganismos que son buenos, pero que también puede haber malos, si nosotros tenemos una microbiota más saludable, podríamos estar controlando mejor la enfermedad. ¿Qué podemos Así hacer es. para tener una microbiota más saludable? Sí, la microbiota tiene muchos beneficios. Ahorita nos vamos a enfocar en únicamente síndrome de intestino irritable. Con eso lo menciono para que no se queden con la idea que únicamente funciona para eso. No, o sea, tiene muchísimos beneficios. Ayuda a regular el tránsito intestinal y también genera un ambiente donde va a disminuir esa cantidad de patógenos, donde va a permitir, no va a permitir que patógenos estén adheriendo ahí en esa zona.
Entonces, por eso es muy importante la microbiota intestinal, que esté en equilibrio. ¿Y cómo puedo yo ayudar a tener una microbiota saludable? Pues con el uso de probióticos y prebióticos, o sea, es diferente los probióticos a los prebióticos. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener prebióticos? Que son como un sustrato, como un alimento para esos probióticos, pues a través de comer frutas y comer verduras, comer cereales integrales. Ahora, ¿cómo puedo obtener esos probióticos? Los podemos tener, por ejemplo, a partir de alimentos lácteos fermentados, como es en el caso del Yakult. Entonces, si yo tomo un Yakult diario, puedo ayudar a mantener mi microbiota intestinal saludable, comiendo la menor cantidad de alimentos ultraprocesados, porque eso también la daña, y teniendo una vida activa respecto al ejercicio. Entonces, de esa manera podemos tener nuestra microbiota saludable. Súper bien. ¿El yogurt, por ejemplo, nos podría ayudar? Ah, sí, claro, también el yogur también puede ayudar porque también contiene estos microorganismos. Lo que se busca es que esos microorganismos lleguen vivos al intestino. Entonces, por ejemplo, podemos comprar un yogur y nos dice ahí que tiene microorganismos benéficos, pero no nos dice qué microorganismos tiene. Entonces, no puedo saber si eso me está funcionando a mí. Cuando elijan el yogur, entonces fíjense, pues que tenga el nombre del lactobacilo o de la bifidobacteria, que generalmente van a leer eso. Entonces nada más hay que leer la etiqueta. O también pueden Perfecto. hacer en casa, por ejemplo, los búlgaros, ¿no? La leche búlgara, pues esa también es otra opción muy buena. Ujú. Sí, aquí en México los utilizamos bastante, no sé en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo, pero los búlgaros los pueden conseguir súper fácil y también crecen muy rápido esos microorganismos y sí, definitivamente ayudan muchísimo. O otros alimentos o bebidas fermentadas que también, la col rizada que se puede fermentar, por ejemplo, también, y que va ayudando mucho a tener una microbiota más sana. Y Así es. si nosotros, pues no queremos como a través de alimentos fermentados, a través de un suplemento, ¿sería buena idea obtener estos probióticos? Sí, la idea es que siempre obtengamos todo a partir de los alimentos. Pero también hay otras opciones, pueden ser como algunas ampolletas o algunos comprimidos y también se pueden utilizar. Pero la idea es que siempre lo obtengamos a través de una alimentación. Perfecto. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la parte ya revisada de qué alimentos no. Podemos también incluir otros alimentos fermentados, ayudar a la microbiota. Y habría como algunos alimentos que si los incluimos pueden ayudarnos a disminuir los síntomas, aparte de los fermentados, que ya hablamos de esos. ¿Hay algunos otros que puedan ayudarnos? Bueno, más bien, ahí son alimentos que ayuden a mantener nuestra microbiota intestinal saludable, porque fuera de los alimentos FODMAPs podemos incluir cualquiera, pero sí es muy importante la fibra para Ujú. obtener mm, esos prebióticos para ayudar a nuestra microbiota intestinal. Aquí también es muy importante, y quiero recalcarlo, la dieta baja en FODMAPs no quiere decir que sea la mejor opción. Por eso después hay que ir reintroduciendo alimentos. Porque Ujú. entonces, si ya ustedes tienen mucho tiempo con una dieta baja en FODMAPs, también pueden afectar su microbiota intestinal. Entonces, aquí es otro punto por el cual no hay que prescribir. Entonces, para todo hay tiempos en los cuales se les va a ir diciendo, hay que eliminarlo, hay que sustituirlo o hay que reintroducirlo para no estar afectando también nuestra microbiota intestinal. Y otra cosa que también les quiero decir, ahorita que mencionamos lo del yogur o lo de la leche búlgara, es que algunas personas con síndrome de intestino irritable que se les retiraron los lácteos, pues les causa controversia de entonces me tomo el Yakult, entonces como el yogur, entonces tomo la leche búlgara. En el yogur, el proceso de fermentación, bueno, empecemos aquí por partes. Lo que les está haciendo daño de esos alimentos es la lactosa, que es el Ujú. azúcar de ese alimento.
pero ese alimento en el proceso de fermentación hizo que ese azúcar se dividiera. Entonces en nuestro organismo ya no lo va a obtener igual. Entonces por eso lo toleran bastante bien. Entonces pueden tomarlo tranquilamente. En el caso, por ejemplo, de la leche búlgara, tiene un componente que se llama lactasa. Entonces nosotros podemos no tenerlo, pero la leche búlgara sí lo tiene y entonces cuando llega a nuestro intestino, pues ese elemento de la propia leche ya lo digirió y entonces ya no tendría que causar la sintomatología. Ok, perfecto. Sí, eso también es muy importante porque luego quitamos todos los lácteos y Ujú, pues a veces no es necesario. Ok, así muy es. bien. Pues vamos a empezar a leer algunas preguntas. Déjame ver qué hay por aquí. Todos, por favor, están invitados a ir preguntando lo que ustedes quieran relacionado a lo que hemos venido platicando. Creo que también, y en general lo he visto como en las publicaciones que he hecho con respecto a la avena, creo que puede haber como mucha duda de si se puede incluir avena o no cuando se tiene síndrome de intestino irritable. Y justo aquí preguntan que si se puede incluir la avena. Eh, Primero hay que conocer, ¿es sensible al gluten? Sí, sí es sensible al gluten. Entonces puede consumirla, pero que tenga la leyenda avena pura. O sea, si no tiene la leyenda avena pura, no podría estarla consumiendo. Ok, perfecto. Sí, porque muchas avenas vienen contaminadas, por decirlo así, con gluten. Entonces es fundamental, como ya nos decías con otro alimento, es fundamental que leamos etiquetas, Así porque es. luego hay trazas. O hay paquetitos de avena, así como instantánea, y esos pueden tener sorbitol, manitol, polietilenglicol, y entonces también va a generar la sintomatología. Entonces es muy importante leer la etiqueta. Exacto, y que diga avena y ya, ¿no? O sea, Eh, avena y nada más que avena, ninguna otra cosa rara por ahí. Sí, Oye, si no es Lupita, nos sensible al preguntan. gluten, perdón, si no es sensible al gluten, o sea que solamente diga avena. Si es sensible al gluten, aparte de que solamente diga avena, también debe de decir avena pura. Perfecto, ok, muy bien. Nos preguntan también por aquí que si este síndrome se puede curar o lo único que vamos a lograr es aminorar los síntomas. Sí, lo único que se va, una vez que el gastroenterólogo hace el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, la persona ya vive con él y lo que nosotros tratamos de hacer a través del tratamiento farmacológico y del tratamiento nutricional es que tenga menos recaídas o que los síntomas sean menos severos, pero la idea es que tenga menos recaídas al año. Ok, perfecto. Entonces, pues no podemos curarlo, solo Ujú, controlarlo. Te así es. preguntan aquí también del Yakult. Dice, el Yakult tiene más azúcar que probióticos, ¿no? Hay dos, el rojo y el azul. El 40LT. El 40LT no contiene azúcar. Y lo que pasa es que se lo agregan porque esos microorganismos también necesitan alimentarse. Entonces, pues también se los tienen que estar agregando. Pero está la opción del azul. Sí, que ese tiene menos azúcar para las personas Ujú, que tengan que cuidarla por alguna razón. así es. Te preguntan, como hablamos del yogurt, te preguntan qué pasa con el queso. ¿Es el mismo panorama? ¿Está fermentado? ¿Se puede consumir? ¿No se puede consumir? Ah, estamos hablando sobre la lactosa. Entonces, todos los quesos que son como frescos, como el panela, como el queso blanco, como el queso cottage, esos no se podrían consumir. Se podría consumir de acuerdo a la tolerancia uno que sea más añejo, pero también hay que cuidar las grasas. Entonces, pues la preferencia sería no, pero también los antojos, no es bueno quedarse con antojos. Hay un queso, pues vamos a considerar el que tenga menor cantidad de esa lactosa y como lo sé, pues los quesos añejos tienen menor cantidad. Ok, perfecto. Déjame ver qué hay por aquí. Pues varias personas que nos cuentan que tienen este síndrome. Por aquí nos preguntan que si el hecho de presentar gases quiere decir que hay síndrome de intestino irritable. No, recuerden que el dolor y la distensión están asociados a las deposiciones
o al cambio en la frecuencia y la consistencia de estas. O sea, hay una asociación, no nada más es la presencia de los gases. Ujú. Muy bien. Y aquí preguntan que si existe alguna relación entre el colon irritable y el sistema nervioso, que si hay algún tipo de conexión. Bueno, más bien la conexión es la microbiota intestinal, ¿no? Que ahora también se considera como un órgano, así como funciona nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros riñones, también la microbiota. Entonces, en ese sentido, sí. Que también la llamamos ya el segundo cerebro, ¿no? Así Por es, la cantidad exactamente. de... Tú nos contabas hace un ratito que tiene, millones y millones de funciones la microbiota. Ujú. Ok, Así es, primero era como una palabra tabú que nadie quería hablar de la microbiota y ya después todos se enamoraron de la microbiota y resultó que ya era un órgano y ahora ya resulta que es un segundo cerebro, ¿no? Por todas las funciones que tiene. claro. Por aquí también nos preguntan que si el color oscuro en las deposiciones, ¿qué significa? No, eso ya también tendría que ser un signo de alarma. Hay cambio en la frecuencia y en la consistencia de las deposiciones, pero no en el color. Entonces ahí habría que indagar qué más hay con la persona. Claro, sí, ahí ya es otra cosa, ya no es síndrome de intestino irritable, Ujú, y sí ya es más grave. sí. Eh, Aquí también nos comparten que una persona tiene como mucho estreñimiento y luego otros días tiene diarrea. Pues eso sí parece más como síndrome de intestino irritable, ¿no? Mixto. Mixto, Mixto justamente. o no identificado. Ujú, habría que ver como el número en días de cada cuánto le pasa, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. Déjame ver si hay por aquí alguna otra pregunta. Preguntan también que si hay alguna complicación como tal de este síndrome, o sea, por ejemplo, si no tratamos este síndrome adecuadamente, ¿qué podría pasar? Sí, imaginen, están sometiendo a su colon a una inflamación. Entonces, ahí está distendido, hay presencia de gas, entonces hay algo que ahí no debería de estar sucediendo. Estamos alterando nuestros movimientos intestinales, entonces sí es muy importante porque puede ser antecedente de algunas otras complicaciones. Entonces es muy importante no dejarlo pasar. A veces las personas se acostumbran a vivir con esos síntomas y los ven parte de su vida, parte normal en su vida cotidiana, ¿no? Entonces no hay que dejar pasar ningún síntoma porque en las complicaciones, ya cuando son muy severas, entonces sí aparecen otros síntomas, pero ahí desafortunadamente ya es muy tarde en algunos diagnósticos. Entonces, no hay que dejar pasar ningún síntoma. Claro, y no hay que acostumbrarnos a algo que no es normal, ¿no? Hay que Así es. tratarlo siempre. Y nos preguntan también aquí acerca del kefir. ¿Qué nos puedes contar del kefir? ¿Qué tan bueno Pues es? también, sí, también es bueno, también lo podemos estar incorporando en nuestra alimentación y pues va a ayudar a nuestra microbiota intestinal. Pero recuerden, si vamos a estar pensando en los probióticos es porque también les voy a estar adicionando ahí los prebióticos. Entonces hay que acompañar ahí con algo ese kefir. Perfecto. Que sería la fibra, ¿no? Principalmente Así es. frutas, verduras. Ok, Ujú. y por aquí ya relacionado al estreñimiento, preguntan que si es normal ir al baño una vez por semana. No hay ese estreñimiento. Por ejemplo, una defecación saludable es importante que nosotros la identifiquemos. Es cuando una persona al menos tiene 3 deposiciones por semana. Entonces, si ya nada más hay una, entonces sí es estreñimiento. Hay que estar indagando la cantidad de fibra que está consumiendo, que en la mayoría de los casos con eso se resuelve. Identificar cuánta fibra está consumiendo y entonces se le prescribe la dosis de fibra y se le indica a través de qué alimentos la va a obtener. Ok, perfecto. Ujú. Pues muy bien, creo que hemos resuelto la mayoría de las dudas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy y que nos hayas compartido todo esto que seguramente ayudó a muchas de las personas que nos escuchan ahorita y que nos van a escuchar después, ya cuando subamos este video. Entonces la idea pues es
ayudarlos, que tengan más información para que puedan tratarse adecuadamente. Y creo que algo que repetimos muchísimo, pero que queremos que se quede como un mensaje importante, es que por favor no se mediquen ni en cuestión médica de estar buscando qué medicamentos, ni tampoco a nutricional, ¿no? No quitar alimentos al ahí se va. Es importante que estén de la mano de su nutrióloga y de la mano de su gastroenterólogo, sobre todo para que puedan tener éxito en controlar esta enfermedad, ¿no? Porque si no, pues nos vamos a tardar más tiempo, como tú decías, o luego no sabemos ni qué estamos haciendo, y al final el que se va dañando, pues es nuestro cuerpo, ¿no? Así es, por ejemplo, en las pacientes jóvenes, ¿no? Por ejemplo, es una paciente joven menor de 30 años, y de pronto tiene el síndrome de intestino irritable y leyó que quitando los lácteos se iba a sentir mejor, quitó los lácteos por mucho tiempo y entonces tiene deficiencia de calcio. Y esa no lo va a ver inmediato, lo va a ver hasta tiempo después, y pues ya va a tener osteopenia, ya va a tener osteoporosis, quiere decir que sus huesos ahora van a estar muy frágiles. Entonces, es muy importante que no se restrinja solo. Siempre tiene que ir con un profesional de la salud, porque si le va a decir vamos a quitar la leche, es porque lo va a sustituir con otro alimento para evitar esa deficiencia. En este caso, el ejemplo, pues fue el calcio. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Ojalá nos aceptes la invitación después para alguna otra transmisión donde hablemos de algún otro padecimiento gastrointestinal. Y pues por ahora te agradecemos mucho todo lo que nos has compartido. Muchas gracias, Ivonne, gracias por la invitación y también gracias para todas las personas que nos estuvieron acompañando. Que tengan excelente noche y un excelente fin de Igualmente. semana. Claro que sí. Que pasen bonita noche todos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.